Empecemos con esto. Y me sugirió preparar esta nota para hacer una reflexión desde la perspectiva de una sociedad del pasado acerca de una cuestión absolutamente contemporánea como el colapso de la tecnología. En algunos casos, las sociedades antiguas nos han dejado imágenes muy ricas, ¿no? Y en esas imágenes, en algunos casos, se hace una representación muy explícita de las cosas. Entonces, uno de los temas que ha sido estudiado por largo tiempo por muchos investigadores, ¿no? Ha sido el tema de lo que llamamos la revuelta de los objetos o la rebelión de los artefactos, ¿no? En el que súbitamente las cosas creadas por el hombre, ¿no? Pero sobre todo las cosas creadas por las mujeres, las prendas de vestir, ¿no? Los usos de textilería, ¿no? Los piruros, pero también algunos objetos de adornos, como pueden ser tocados o narigueras, ¿no? Súbitamente cobran vida humana y aparecen con cabezas, con brazos, corriendo, moviéndose, ¿no? Y además esto sucede en torno a este personaje femenino, la sacerdotisa, ¿no? Que aparentemente es quien los convoca, quien los exalta, ¿no? Y una vez que se han revelado, que se han animado, mejor dicho, se rebelan y toman prisioneros que son seres humanos, ¿no? Y proceden a capturarlos y desnudarlos incluso, ¿no? Entonces, esto no es el final de la historia, porque en algunos ejemplos de las representaciones se ve cómo luego el orden vuelve a imponerse y es una figura de una divinidad más bien masculina la que impone nuevamente el orden. O sea que es una revuelta de los artefactos, pero es una revuelta de los artefactos que probablemente tenía algo que ver con las pugnas que existen en una sociedad que es un fenómeno multidimensional entre los diferentes segmentos que pueden ser sociales o de género. Podemos llegar a la conclusión entonces de que entre los mochicas había verdaderamente un temor de que lo creado se volviera contra el creador. Lo que es interesante es que, digamos, hoy en día nuestra tecnología, si bien no se va a rebelar contra nosotros como en la película The Matrix, ¿no es cierto? No, esperemos. Por lo menos puede rebelarse contra nosotros de una manera pasiva, y es dejando de funcionar. Porque si la Internet deja de funcionar por una tormenta solar, por ejemplo, o simplemente porque alguien va y le echa una bomba, qué sé yo, a un nódulo de estos del Internet, pues imagínate, de la noche a la mañana todo desaparece, tu cuenta de banco desaparece, ¿no es cierto? Tus títulos de propiedad, a menos que estén en papel, desaparecen, ¿no? Tu identidad desaparece, ya no eres nadie, ¿te das cuenta? Porque claro, el DNI que tienes tiene un sustento electrónico ahora en la RENIEC, pero si ese sustento desaparece, ese DNI puede ser fraguado. ¿Cómo lo confirma? El título de propiedad de tu casa, ¿no? De tu carro. Es decir, cada vez dependemos más de esto que hemos creado. Y si se rebelara contra nosotros, ¿no es cierto?, por cualquier razón, ¿no es cierto?, podría generarnos, evidentemente, problemas realmente graves. Los moche fueron una cultura pre-inca que floreció entre los siglos II y VII después de Cristo en los valles costeros del norte peruano. Independientemente de las cuestiones de género que remarca el Dr. Castillo, hablemos del antiquísimo miedo del ser humano a que de un momento a otro, en un instante increíble, los objetos creados por él cobran conciencia de sí mismos y se rebelan contra sus creadores para esclavizarlos. ¿Les suena de algo? No es nada nuevo. La idea o sensación, incluso el presentimiento, o ya para hablar del caso Lambda, la creencia de que nuestras máquinas han de cobrar conciencia causando un fenómeno sin precedentes, no es algo nuevo. Se podría decir incluso que se trata de un atavismo secular en nosotros. Creemos que Lambda, la IA de Google sobre la que tanto se habla ahora por haber supuestamente adquirido características de un estado consciente, es especial. La verdad es que no. Se trata del mismo atavismo que produjo aquel mismo delirio en los moches. Este fenómeno está íntimamente relacionado con dos asuntos de la psicología humana que han marcado el origen del chamanismo y posteriormente de cosas como la religión e incluso la filosofía.
hablamos del animismo. El animismo, según Wikipedia, es un conjunto heterogéneo de creencias religiosas que tienen en común la idea de que todas las cosas del mundo real, desde animales, plantas y seres humanos, hasta objetos inanimados y paisajes, poseen una vida anímica. Pero se trataría de algo más que una simple creencia de que las cosas cobran conciencia y voluntad propia ante nuestros ojos. Se trataría de una especie de transmisión de nuestra propia ánima, de nuestra propia alma, es decir, de nuestra propia voluntad hacia las cosas que nos rodean para animarlas, generalmente en ciertos estados alterados de la conciencia como en una epifanía. El otro aspecto es el miedo a lo desconocido, el miedo al futuro y al destino, el miedo a las fuerzas de la naturaleza que podrían comportarse en cualquier momento de un modo intencionado. Se trata del miedo que se desata en nosotros ante la horrible realidad de nuestra existencia en algo absolutamente inexplicable como el universo. Miedo que seguramente apareció ya en tiempos de la coexistencia con Homo neanderthalensis, en la aparición del arte rupestre, o quizá antes. El miedo terrible que surge de la interrogación por las razones y causas de todo lo que observamos. Todos estos aspectos, como se ha dicho, anclados en los más primitivos móviles de nuestra conciencia y nuestra psique. Un hombre que asegure que una máquina, por más que se trate de una inteligencia artificial bastante poderosa, ha cobrado conciencia de sí misma y se dirige a nosotros con dicha conciencia para anunciar su nacimiento y así el probable horror de una poshumanidad, no deja de ser en general un hombre primitivo de tiempo del chamanismo con el mismo sentido animista y el mismo miedo que provoca la sola existencia. No somos tan distintos de los antiguos moches que plasmaron en murales el horror de un mundo en el caos, con los objetos animados cobrando vida y conciencia para someterlos. Tenemos los mismos temores, los mismos presentimientos y la misma tensión animista hacia los objetos exteriores. Lo evidenciamos al comprobar que tanto en el caso de Lambda como en los antiguos moches se da este primer principio del animismo originario. Una suspensión del conocimiento objetivo del aparato como forma mecánica e inerte en sí misma. Pues para que una cosa cobre conciencia y actividad autónoma delante de nuestras narices, la cosa ha de dejar de ser cosa primeramente, para transformarse por la pura imaginación y el delirio nuestro en un sujeto. Lo que podría haber ocurrido en el caso de Lambda es precisamente eso, el no reconocimiento de la máquina como una máquina y la atribución animista de una conciencia propia partiendo de nuestro propio fenómeno consciente. Aunque, si lo vemos bien, este proceso es necesario en absolutamente todas las obras de ciencia ficción en las que las máquinas son tratadas como humanos. Es irónico, el hombre de hoy, tan objetivo y positivista, no ha dejado de ser el chamán de tiempos inmemoriales. Poco se diferencia de un jefe espiritual de una tribu amazónica que en la actualidad sigue con su vida sin importarle nada a nuestra tecnología. Y quizá, tecnológicamente, no sea lo mismo un casco o un taparrabo que se anima y nos esclaviza que un superordenador dialogando como un ser pensante. Pero en lo que respecta a nosotros, en realidad poco hemos evolucionado. Solo precisamos del más pequeño de los engaños en el que la apariencia de la máquina resulte familiarmente humana para lanzarnos como unos anacoretas a la epifanía de su nacimiento consciente. En el siguiente vídeo profundizaremos en otros aspectos del por qué una IA no puede ser consciente y que estamos, por lo tanto, condenados a la soledad absoluta. Solo adelanto una idea que leí en un artículo.
que las máquinas podrían destruirnos algún día? Es probable. Sin embargo, no lo harían precisamente por ser inteligentes. Suscríbanse al canal, denle al like, apoyen este proyecto en Patreon y sobre todo, aguarden el siguiente sorprendente episodio. Un saludo.